Bien, entonces vamos a basar, porque esto de la familia, y vamos a hablar del padre, el padre, eso es un tema, hermano, extenso en la Biblia. Pero bueno, he sentido de parte de Dios de que hablemos de la sabiduría y la inteligencia en la persona. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, amén, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo les estaba diciendo unos meses atrás que yo me puse a pensar, porque cuando uno lee el libro de los Proverbios, está hablando de la sabiduría, de la inteligencia, y también habla del insensato y del necio. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Será que hay personas que nacen insensatos y otros que nacen sabios? Si el insensato es esto, el necio es esto, más el justo y más el sabio. Pero después descubrí que nadie nace insensato. Amén. Todos tenemos el mismo cerebro para ser sabios. Lo que pasa es que la persona cuando ya comienza a vivir la vida, primero no tiene una buena enseñanza, una buena formación, porque aquel que lo engendró y la que lo dio a luz, de pronto tampoco tuvieron enseñanzas y no instruyen a su hijo. Amén. Pero el mal, porque el mal no hay que enseñarlo. Mire cómo nos gastamos la vida enseñando el bien para que la gente vaya cogiendo poquito, pero para el mal no hay que enseñárselo a nadie, porque ese está por dentro. Amén. Entonces, cuando habla de la sabiduría, que no es la sabiduría, digamos, científica o terrenal, es la sabiduría divina. Amén. Y habla de la inteligencia. Entonces la inteligencia y la sabiduría tienen una pequeña diferencia de significado. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y mire que el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1 también trata de las dos palabras. Cuando él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría. Oye, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es inteligencia. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, revelación divina, conocimiento de Dios. Amén. Entonces, para que una persona, un hombre, una mujer, sea un buen padre y ella una buena madre, tienen que tener sabiduría de Dios. No hay otra forma. Amén. Hay algunas ciencias por ahí que ayudan, las relaciones humanas, la psicología, que ayudan, y hay muchos métodos para criar el hijo bien, pero si esa instrucción no tiene la dimensión más grande que hay, la dimensión más grande que hay es la dimensión divina, el conocimiento de Dios. Amén. Si no tiene el conocimiento de Dios, esa práctica o esa ciencia no está completa, le falta lo principal. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Le vamos a mirar, como les acabo de decir, de que esto es bastante extenso, pero hablando de la sabiduría, hablando de la inteligencia, dice el principio de la sabiduría. Mire, no habla de la universidad ni habla de ninguna ciencia, dice es el temor a Dios. Y hay otro proverbio que dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Amén. Por eso esto no es una instrucción para que la persona la practique en una ceremonia religiosa,
para que la lleve a cabo en algunos programas, sino que la sabiduría tiene que afectar la vida de la persona. Debe cambiarlo. Amén. Y en el Salmo 90, versículo 12 dice, porque ahí está hablando de la eternidad de Dios, que Dios es eterno, quiere decir no tiene principio ni fin. Y la transitoriedad del hombre, es decir, el hombre dura poco en esta vida. Entonces el salmista por el Espíritu dice, en el versículo 12 de ese salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Para qué esa sabiduría? Y mire que lo que está dando a entender es que no se pasen los días, meses y años y no cambiemos nada, seamos los mismos o peor, sino que va transcurriendo el tiempo y ese tiempo que va transcurriendo debe dejarnos enseñanzas para mejorar nuestra vida. Hay gente, hermano, que le pasan días, meses, años y casi hasta siglos, pero en vez de mejorar, empeoran. ¿Por qué? Porque es algo voluntario, ha decidido ser insensato. Y aquí dice que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. La desprecia. ¿Qué quiere decir despreciar? Si no tiene importancia para él. En cambio que un problema de contienda o de maldad, eso sí le interesa. Pero la sabiduría la desprecia y desprecia la enseñanza. Y si volvemos un poquito a los versículos anteriores, mírenlo cómo comienza el proverbio, libro de los proverbios. Escuche esto: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar ¿qué? Sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. No gordura, sino cordura. Amén, gloria al Señor. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Oigan bien, jovencitos y jovencitas, porque ya los que ya tienen hijos, ya los criaron, y se podían cometer cantidad de errores. Pero el que todavía puede aprender ahora, dice, cuando yo me case y tenga mis hijos, yo creo que ninguna persona sensata estará pensando, esos hijos que si Dios me va a dar hijos, yo ni los voy a querer, lo dejaré por allí, que se mantenga como puedan. Creo que nadie piensa eso. Si yo llego a tener hijos, bueno, quisiera que ellos anduvieran bien. Primero que conozcan a Dios, que es lo principal. Amén. Entonces, el joven tiene que ir aprendiendo desde ahora. Y mire que eso de aprender desde ahora, porque lo que hemos aprendido, y ahora con esto de la celebración de los 80 años, hemos oído bastante. Dice, esto nos contaron nuestros padres, dice el Salmo 78, para que lo contemos a los que vendrán. Amén. Y para que ellos se los cuenten a sus hijos, para que conozcan las alabanzas al Dios del cielo, para que le teman a Dios, para que le sean fiel. Está hablando de las generaciones venideras. Entonces, ¿de dónde depende eso? Depende del hombre que tiene hijo y la mujer que tiene su hijo. Delante de Dios tiene una tremenda responsabilidad. Amén. Pero yo me preguntaría esta noche,
A ver, ¿de dónde va a sacar enseñanza un padre y una madre que él no tiene sabiduría, porque no es fiel a Dios? ¿De dónde, qué va a enseñar? Al contrario, de pronto la guía que el papá quiere darle al hijo, más bien le perjudica al hijo, porque lo hace con injusticia, porque lo hace con imprudencia, porque no le muestra buen ejemplo. El apóstol Pablo dice: no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero esto no es que nace con la persona, tiene que aprenderlo. Amén. Y tiene que vivirlo él mismo primero, porque la sabiduría sirve para vivir bien la vida. Y si un hombre tiene sabiduría para vivir bien en la vida, cuando tenga hijos también tendrá sabiduría para criarlos. Amén. Vamos a seguir en este capítulo. Bueno, seguimos en el capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Oiga, hermano, la prudencia es hija de la sabiduría. Toda gente que tenga sabiduría es prudente. A ver, ¿qué es prudencia para usted? Les pregunto, ¿qué es prudencia? Si es prudente, la Biblia dice: el prudente en todo tiempo calla. Prudente no habla de cualquier manera, ni habla antes de tiempo, sino que siempre para hablar piensa primero. Que cuando él hable tenga palabras que tengan razones. Amén. Y por eso, si es papá y está criando a sus hijos, entonces él será prudente en toda su vida, con el trato con su esposa. Amén. Sus hijos lo están mirando, porque el respeto de un hijo al padre no es porque lo regañe ni porque lo amenace, es por ese hombre lleno de sabiduría, de paciencia, de prudencia, de amor. Entonces los hijos ven ese padre tan especial y ellos van aprendiendo a caminar como él. Entonces dice acá: porque lo que trae la sabiduría al corazón del ser humano es por la palabra que Dios nos habla. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos dentro de ti. Amén. Mire que esto es el Antiguo Testamento. Sin embargo, le está hablando desde aquellos tiempos, que no es que la ley como estaba en tablas de piedra, no, estaba fuera del hombre. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, ese segunda a los Corintios capítulo 3, él dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esa letra que mata no es el estudiar acá en los colegios y universidades, es la letra de la ley, porque está hablando del antiguo pacto que era en la ley, y está hablando del nuevo pacto que es en la gracia. Y dice que el nuevo pacto, dice, porque hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley escrita en esas tablas de piedra, fuera el corazón del hombre, nunca pudo quitarle el pecado al hombre. Pero la gracia, como es a través de la muerte de Jesucristo, sepultura y resurrección, es un poder grande que hay. Amén. Entonces ese poder de gracia toca el corazón de la gente por el Espíritu Santo y lo cambia, lo transforma. Por eso dice que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
Aquí el que hace la obra es el Espíritu. Pero el Espíritu la hace por la palabra. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso dice aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras. A ver, ¿qué es recibir la palabra? Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, amén, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿la qué? La sabiduría. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es el entendimiento que Dios nos dio ese don de la razón, para razonar. Dios se comunica con el hombre, es a través de su mente, del conocimiento. Amén. Por eso es que la lectura de la Biblia es tan importante. Amén. Creo que vamos a tener que hacer algo aquí, ¿no? Para que la gente lea la Biblia. Casi obligado vamos a tratar de... Porque lo vamos a llamar de pronto a una escuela medical. La familia tal, venga, para que me explique tal versículo. A ver si sabe dónde está el versículo. Amén. Pero allá en esas escrituras tan importantes que las sabemos de memoria, que es en Deuteronomio 4:6, cuando dice: oye Israel, es el 4:6, ¿no? O 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento agrega diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que yo te prescribo hoy, lo dijo Dios en aquel tiempo, estarán sobre tu corazón, estarán dentro de ti. Si la Biblia está allí en la mesa, o está en el closet, pero la Biblia no está en su corazón, entonces ahí no habrá nada de palabra de Dios. La Biblia hay que estudiarla, y estudiarla en familia. En familia, esa es la guía. Entonces dice allí: las enseñarás a tus hijos. Pero escuche, para que el padre pueda enseñar a los hijos la palabra de Dios, dice, tiene que estar en tu corazón primero. Y cuando esté en tu corazón y hayas aprendido sabiduría, entonces tendrás sabiduría para enseñar a tus hijos. Y esa palabra que has guardado en tu corazón, se la enseñarás a tus hijos, estando en la casa, al acostarte, al levantarse, al andar por el camino. Amén. Las pondrás en los postes de tu casa, los dinteles de las puertas. Allá era así material, ¿no? Pero acá el hombre, porque el hombre, digamos, Dios le ha dado al hombre, hablando ya, digamos, del varón, le ha dado una gran responsabilidad, lo ha dado como cabeza. Y cabeza es la persona que administra, que provee, que guía. Y la mujer no la deja como cualquiera cosa, que dice, es tu ayuda idónea, que también está a la par de él. Amén. Pero se convierte el hombre en un mayordomo de Dios, porque ¿qué quiere decir mayordomo? Quiere decir una persona, es un siervo dentro de los siervos. El amo lo sacaba, bueno, tú vas a ser mi mayordomo. También era siervo como los demás, pero a él le ponía toda la administración en sus manos. Entonces ese siervo que era mayordomo le tocaba administrar a los demás siervos.
pero él no tenía nada ahí, todo era de su amo. Entonces, si él administraba bien, a veces se compenetraba tanto el amo con el siervo y el siervo con el amo, que cuando llegaban los 7 años de ser esclavo de él allí, le decía el amo: bueno, llegó tu tiempo de despedirte. Entonces decía el siervo, dice: yo no me quiero ir de tu casa, amén, yo quiero quedarme aquí contigo. Si hubiera sido un amo bien terrible, pero deseando que llegara ese día. Pero también si hubiera sido un mal siervo, también él lo hubiera sacado antes de tiempo. Pero lo dejó que cumpliera el tiempo, pero lo trataba muy bien. Entonces dice la Biblia, si él se quiere quedar, entonces lo llevarás, lo recostarás, creo que como a un poste, y le hace aquí un huequito, horadarás su oreja. Eso quiere decir siervo para toda la vida. Amén. El hombre es un mayordomo de Dios. Te ha entregado a ti y a mí una responsabilidad de una familia. Eso de casarse no es una cualquier cosita por ahí como la gente cree. Me voy a casar a ver para experimentar. Más adelantico entonces me divorcio si no me entiendo con ella. Entonces son como unos locos que hablan así. Pero este es serio aquí en el Evangelio. Amén. Por eso hay que pensarlo. No te vayas a casar por pura pasión carnal, porque te vas a arrepentir más adelante. Y como he dicho yo, se te puede hasta complicar la salvación. Casarse de cualquier manera para después divorciarse es comenzar a complicarse la salvación. ¿Por qué? Porque si un hombre joven se divorcia de su esposa, él no se va a aguantar toda la vida soltero hasta que se muera. Y el día que toca otra mujer, la Biblia dice que es adúltero. Y los adúlteros, esa es la Biblia. Pero Dios dice cómo es, ¿no? Él dice, bueno, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Tienen que amarla. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el trabajo que está haciendo el Señor con la iglesia. Una cantidad de gente, hermano, como nosotros, imperfectos, llenos de toda clase de defectos y de pecado, Él está trabajando, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a fin, el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice, así tienes que amar a la esposa. La esposa tiene una cantidad de defectos. Bueno, tienes que trabajar para que tú la ayudes a ella, si la amas. Amén. Esos son los principios de Dios, ¿no? De pronto eso suena ahora, lo oye alguien moderno, dice, ¿eso qué es esa cosa tan rara ahí? Pero esto no es cosa rara, estos son los principios de Dios. Y el hombre que cree de verdad en Dios, camina en sus principios. Amén. Piensa, hermano, que no te has casado todavía, que no tienes hijos todavía. Piensa, esos hijos que Dios te va a dar es una nueva generación. No se sabe cuánto durará el Señor para venir por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, según la Biblia, es inminente. ¿Qué quiere decir? Puede suceder en cualquier momento. Ya no hay señales para esperar, para cumplir, ya eso está. Las señales son para la segunda venida. ¿Ya saben qué hay diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento? Porque el arrebatamiento sucederá invisiblemente para el mundo. La gente se dará cuenta que desapareció una gente, pero no sabrán qué pasó.
Pero la segunda venida dice que vendrá en el cielo, se verán la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él. Eso será visible. Entonces, para esa segunda venida, sí dice la Biblia que hay señales, y esas señales sí se están cumpliendo, hermano, al pie de la letra. Una de las señales que dijo el Señor, cuando dijo, habrá hambre, pestes, terremotos, guerra, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. ¿Usted no ve el mundo así ahora? Entonces uno piensa, ¿no? Yo cuando veo mis nietecitos por ahí pequeñitos, ay Señor, ya uno sabe que llegará un tiempo que uno desaparece, pero ellos quedan jóvenes por ahí en este mundo. Y estos niños hay que formarlos bien, amén, para que ese mundo tan cruel, tan terrible, no se los vaya a llevar. Amén, gloria a Dios, sino que ellos estén con convicciones firmes. Convicciones en la palabra de Dios, en Jesucristo como su Salvador. Porque si no, este viento borrascoso del pecado y del mundo los arrastrará como a cualquiera otro. Pero para que no suceda, tienes tú que formarlo. Así que párate bien en el Evangelio. Adquiere la sabiduría de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor, porque de otra manera no habrá ninguna esperanza. Entonces por eso estamos en la escuela de padres. Ya hay personas casadas que ya tienen sus hijos adolescentes, otros que ya están casados. Todavía se puede hacer algo por ellos aunque estén casados. ¿Cuántos creen que sí? Si uno puede aconsejarlos. No, mamá, que me voy para la casa, porque este hombre me pegó. Y te dice la mamá, vente, mija, para acá, deja a ese hombre malo. ¿Está bien así? Tiene que decirle, amén, algún consejo tiene que darle, intervenir. Las suegras no pueden estarse metiendo en la vida de sus hijos casados. Se puede meter, pero para bien. Amén. Entonces, aún estando ya mayores y casados, uno puede hacer algo por ellos todavía. Orar, oye, qué importante es orar, ¿verdad? Por los hijos, para que les vaya bien. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esta vida hay que aprenderla a vivir. Para eso es la sabiduría, para poder vivir bien la vida. Amén. Por eso habla de la insensatez, habla de la necedad, habla de la imprudencia cuando no se sabe vivir la vida. Por ejemplo, sigamos leyendo un poquito más sobre este capítulo 2. Dice a partir del versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová cuando tengas que sabiduría, inteligencia, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A ver, todo esto que dice, este versículo que dice aquí, eso viene del conocimiento de la palabra. Dios no habla en el aire por ahí. Dios lo que dijo ya está aquí escrito. Y usted va a oír la voz de Dios. Cuando lee aquí, está oyendo la voz de Dios. Es la palabra escrita, porque dice que es la palabra profética. Esa es la palabra que Dios reveló. Y si alguien tiene dudas de la Biblia, que es palabra de Dios, es porque no la ha leído. Cuando usted lea bien la Biblia, usted dirá, no, esto no puede ser de hombre. Amén. Así digo yo cuando lo estoy leyendo, digo, no, figúrese estas palabras. ¿Qué palabras tan importantes? ¿Qué hombre las va a inventar? Como por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3. Escuche esto que dice aquí. El apóstol primero está hablando de aquellas personas que se desviaron, porque mire, aún gentes que se les ha predicado el evangelio y lo han recibido,
lo han recibido luego por sus intereses personales y por su propia decisión, se desvían del camino y cometen unos errores tremendos. Voy a leerle un poquito acá. Aquí dice de las personas de los últimos tiempos, y los tiene como creyentes, como personas que creyeron. Segunda Timoteo 3, escuche, también debes saber esto, que los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Cuál es ese peligro? Ahí lo sigue diciendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, mire que ese está de último, amadores de sí mismo, amén, amadores ¿qué? De los deleites más que de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero estos son creyentes. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la apariencia de piedad? Uno con una Biblia, a veces una Biblia bajo el brazo, saliendo de un templo, cantó, aplaudió, salió con su Biblia, y soy cristiano. Apariencia. Pero lo que tiene por dentro. Entonces el que cae en esa vida así es porque ha escogido la insensatez en vez de la sabiduría. Si no, yo se voy a ser cristiano de verdad delante de Dios y delante de la gente. Voy a entregarle toda mi vida, amén, que es lo mejor que puede hacer el ser humano. Pero sigue diciendo así. Después habla de las mujeres. Dice, porque estos son, versículo 6, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Oiga, estas siempre están aprendiendo, o sea que asisten en las iglesias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar. ¿Qué más dice? Y de la manera que Janes, aquí está el nombre de lo que se le revelaron a Moisés. Aquí lo dice, allá no lo dice, pero aquí sí lo dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Oiga lo que dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, aquí hay un cambio, amén, gloria a Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el versículo que? El 10, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué más? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La palabra longanimidad quiere decir fortaleza de ánimo en las adversidades. Le está pasando algo terrible, pero él no lo demuestra. Tiene fuerza para soportar todo. Y esa fortaleza la da Dios. Longanimidad, amor, paciencia. Oiga, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero escuche lo que viene ahora. Por eso digo, esta palabra no es de hombre, esta palabra es de Dios. Es una cosa muy... Mírenlo como si me lo hubieran escrito hoy. Amén, gloria a Dios. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuántos están persuadidos de la palabra? Y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez, mira, lo enseñaron cuando era niño, y en eso estamos, es cuando es niño, y que desde la niñez has sabido ¿qué, hermano? Las sagradas escrituras. Aquí la tiene usted en su mano, yo la tengo en mi mano. Es un privilegio tenerla en las manos nuestras, pero no solo tenerla en la mano, sino leerla y llevarla en el corazón. Pero bendito el Señor, las sagradas escrituras, las cuales ¿qué? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Desen cuenta que para que alguien sea sabio para la salvación es por la Escritura. Porque el Espíritu Santo no trabaja de otra manera. Porque algunos que están por ahí engañados, ellos creen que el Espíritu Santo es solamente sentirlo, y dones, y visiones, y revelaciones, y poderes. No, vea, el Espíritu Santo viene para enseñar al hombre a caminar con Dios, a temerle, a vivir santamente. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, para cambiar la vida. Pero él no la cambia. Por ejemplo, si alguien siente el Espíritu Santo y pega unos saltos y corre, bueno, eso está bien. En momentos sintió el Espíritu Santo y saltó, pero más adelante no está saltando, y esos saltos no lo van a cambiar. ¿Qué es lo que lo cambia? Cuando se abre la mente y comienza a entender la palabra de Dios, cuando la guarda en su corazón. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo les cuento así, ya rapidito vamos a terminar. Les cuento, porque por eso ustedes me oyen predicando. Ese es el pastor que está predicando, que el pastor predica. Pero que el pastor predica es de lo que vive, de lo que ha vivido. Yo soy igualito a ustedes. El pastor no es superhombre, el pastor es un humano como ustedes también, que está en pie por la gracia de Dios y porque ha buscado a Dios. Amén. Por ejemplo, yo encontré un versículo una vez que estaba leyendo la Biblia, bueno, que me hablaron especial, varios versículos. Me acuerdo de aquel que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo digo, oiga, esto está bueno, qué cosa bonita aquí. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo comencé a irme a la presencia de Dios, en ayuno, en oración, clamando a Dios para fortalecerme. Ahí decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego encontré el otro que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No les estoy dando la cita. Otro que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación es humana, porque Dios no tienta a nadie. Pero dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Digo, oiga, esto es una maravilla, esto es maravilloso, amén. Juntamente con la tentación da la salida, dice, para que podáis soportar, porque bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aplauso para el que se merece la gloria. Aleluya. A ver, hermana Mercy, yo tengo aquí como en el espíritu, siento como un himno así para cantarlo. ¿Sí? Tú me dices que te ame, te amaré. Qué lindo se hizo Jesucristo en este momento. ¿Cuántos quieren seguirle? Pónganse de pie, vamos a terminar el culto adorando, amén, adorando al Señor. Gloria a Dios. Hermano, Cristo transforma y cambia.